Muy buenas noches, le doy la bienvenida a un martes más de reflexiones cortas. Hoy quiero compartirle una historia de un rey que se llama Belsasar, y esa historia se encuentra en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel era un cautivo que fue llevado con el pueblo de Israel a la tierra de Babilonia. Babilonia era el principal reino del mundo en aquel tiempo, el más poderoso. Él fue llevado como cautivo, pero era un hombre que le temía a Dios. El profeta Daniel, un hombre que le temía a Dios, y él desde el principio, él decidió no contaminarse con nada, absolutamente nada de aquel reino pagano. Fue así que él halló gracia ante los ojos de Dios y halló gracias ante los ojos del rey Nabucodonosor, que es el papá del rey de quien vamos a hablar hoy, el rey Belsasar. Y él también, en una interpretación, por decirlo de una manera, le ayudó al rey Nabucodonosor, el papá del rey Belsasar. Fue que así que él le honró, y en esta historia, en la historia del rey Belsasar, también fue llamado él en la presencia del rey, porque el rey, después de muchos años de su reinado, decidió hacer una fiesta única. Y en esa fiesta juntó a muchos oficiales, a muchos capitanes de de sus oficiales con diferente jerarquía, digamos. Y hubo un descontrol total esa noche. Y dice la palabra de Dios que hubo pecado en exceso. Tanto es así que no sabía más cómo ofenderle a Dios, y mandó a traer los vasos que fue traído de la tierra de Israel, del templo de Dios, para beber vino. Era una ofensa total, era una bofetada al Dios Santo, porque esa noche fue terrible. Entonces dice que fue enviada de la presencia de Dios en plena fiesta, en plena borrachera, en plena orgía, en plena cosas feas imaginables que hacían esa noche. Dice que fue enviada de la presencia de Dios un dedo que escribía, lo cual perturbó al rey Belsasar. Y él se asustó, se desesperó, todos se asustaron, y el rey Belsasar mandó a llamar a brujos, a adivinos, a todo tipo sabio de su reino, para que le leyera, para que interpretara ese texto que fue escrito en la pared, pero nadie pudo. Y fue ahí donde fue llamado el profeta Daniel. Es el único hombre que tuvo la capacidad, porque la capacidad lo dio Dios, para leer e interpretar la escritura en la pared. Vamos a leer el versículo 24 al 28 que relata el profeta Daniel al rey Belsasar, y dice: entonces de su presencia, es decir, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Versículo 25: y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. El versículo 26, ya el profeta Daniel le da la interpretación de la escritura una por una. Le dice: esta es la interpretación del asunto. Mené, Dios contó tu reino y le has puesto fin. Dios contó tu reino y le has puesto fin. Es decir, rey Belsasar, te tengo que ser muy sincero, aunque te duela. Imagínate el peligro en la cual se puso, digamos,
el profeta Daniel, porque el rey le podía haber matado. Pero él decidió no ocultarle nada. El profeta Daniel decidió decir toda la verdad, cueste lo que cueste y aunque les cueste la vida. Y le dice al rey, te voy a ser totalmente sincero. Hoy Dios ha puesto fin a tu reino. Y la primera interpretación de la palabra, Mené, Dios puso fin a tu reino. Dios contó tu reino y ha puesto fin. La segunda palabra, Tekel, pesado. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Mira, ahí es donde nació el título del tema que le puse, la balanza de Dios. Dios es un juez justo. Tiene la balanza justa. Su balanza no se inclina ni para un lado ni para el otro. Él es justo. Vos y yo somos injustos. Somos pecadores. Necesitamos la salvación de Dios. Por nuestra propia obra dice que ningún ser humano puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que toda justicia del hombre delante de Dios es como trapo de inmundicia. Así como Dios le puso fin al reino del rey más poderoso en aquel tiempo, le puso fin a su vida. Quiero que sepas, tengo que contarte, tengo que serte sincero, que Dios algún día va a poner fin a tu vida. Y la balanza, ¿de qué lado va a pesar más? Es por eso es que Dios te ama. Dios proveyó el medio de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Yo entendí, como muchos de los hermanos y hermanas en Cristo que reconocieron sus pecados, dijeron, mi balanza nunca va a ser igual delante de Dios. Señor, inclina mi balanza a mi favor delante de Dios. Y el Señor Jesucristo lo hace, pero tenemos que confiar totalmente en Él. La tercera palabra, Perez, tu reino ha sido roto. Dios decidió romper tu reino. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Y sabe qué dice el versículo 30? Esas palabras que el profeta Daniel le acaba de explicar al rey Belsasar se cumplió esa misma noche. Escuche lo que dice el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar. ¿Escucharon? Se cumplió esa misma noche. Fue muerto el rey Belsasar. Dios le puso fin a su vida. Dios le puso fin a su reino. El rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Saben qué? Terminó su reino. Dios cortó su reino. Puso fin a su vida, a este rey blasfemo que se burló de Dios sabiendo, conociendo a Dios, pero él decidió burlarse de Dios. Pero Dios le puso fin a tu vida. Si yo te estoy hablando, es decir, Dios te está hablando a través de mi boca, es para decirte que Dios te ama, de que Dios proveyó el medio de la salvación, de que Dios te está diciendo hoy, arrepentite de tu pecado, aceptarle a Jesús como Salvador, el Cordero único que fue sacrificado, que murió y resucitó al tercer día. Hoy Él es tu abogado. Hoy se ofrece para ser tu abogado. Mañana, el mismo. Si vos le seguís rechazando, ¿sabes qué? No va a ser más tu abogado, va a ser tu juez. Yo, por la gracia de Dios, con temor te digo de que yo le acepté a Él como Salvador. Él es mi abogado ahora y eternamente y para siempre. Espero que vos seas lo suficientemente sabio y tome esa misma decisión. Que Dios te bendiga.